Bueno, buenas tardes a todos. Esto es un lindo y muy satisfactorio reencuentro, ya que todos los años nos venimos juntando para estudiar, aprender, enseñar, elaborar juntos todos los cambios que vamos teniendo de legislación, de jurisprudencia. Y ya nuestro es un estilo de vida, ¿no? Seguir estudiando, aprendiendo, para ejercer la profesión y escuchando a los que más saben, como es el tema que nos convoca hoy con el profesor doctor Marcelo López Mesa. Marcelo es un amigo, siempre contribuyó en estos cursos, dando charlas más que interesantes. Es un estudioso del derecho. Ahora voy a leer un currículum muy corto que él me pidió que lea, que no quería que lea, porque si no son 5 o 6 hojas de antecedentes que tiene. Les comunico que la charla se va a desarrollar 7:15, va a terminar 6:25, comenzarán las preguntas que ustedes las van mandando al chat y yo después las voy a leer. Y bueno, todos lo conocemos a Marcelo López Mesa, pero voy a leer este currículum muy abreviado que me hizo llegar. El doctor López Mesa es ex asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ex juez de 2008 a 2016 y ex presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew, ministro subrogante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, académico correspondiente a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, además de Buenos Aires, de la de Córdoba, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, con la máxima calificación 10 sobresalientes, abogado desde 1988 y especialista en Derecho Civil, ambos títulos de la Universidad Nacional de La Plata. El último con el mejor promedio de su promoción. Autor de 38 libros, 5 publicados en el extranjero, 2 en Europa, incluidos 2 tratados de responsabilidad civil, Rodrigo Represas y López Mesa son los autores, 4 anotaciones del Código Civil de Vélez y un comentario exegético del Código Civil y Comercial que nos rige. 28 volúmenes de Editorial Hammurabi de 2019 a 2023. Ha publicado 190 artículos de investigación en las mejores revistas jurídicas argentinas y de América Latina y Europa. Davlos, Reus, Anuario de la Universidad de Coruña, etc. Ha dictado al presente más de 300 conferencias sobre diversos temas de derecho en el país y extranjero y es profesor visitante, entre otras, de las universidades de París, de Sabor, de Coimbra, de Perugia, de La Coruña, la Rey Juan Carlos de España, Antioquía, Pontificia Javeriana, bueno, de muchas universidades, inclusive de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Católica de Cuenca, etc. Profesor titular de obligaciones, de Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales y de Derecho de Daños en la Universidad de Belgrano. ¿Agregamos algo, doctor? Que puede ser que lo nombren juez de nuevo, juez de cámara en el sur. Vamos a ver. Vamos a ver, bueno, ojalá, porque sería muy bueno para el Poder Judicial. Y para todos nosotros. Bueno, tiene la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado estar nuevamente con nosotros acá. Muchas gracias, doctora Nidia Sigman de Domínguez, por la invitación, por la presentación. Muchas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a todos ustedes por estar presentes hoy aquí. No soy demasiado bueno para las cuestiones formales, así que para no olvidarme de nadie y no meterme en ningún aprieto, voy a ir directamente al tema que hemos elegido con Nidia y que creo que es bastante interesante porque muy poco se lo ha tratado. Voy a hablar hoy de la transacción como contrato en el Código Civil y Comercial y de la transacción en el derecho argentino vigente. La transacción, voy a comenzar diciendo que es un sistema autocompositivo de resolución de controversias
de que los propios contendientes pueden resolver su conflicto, incluso aunque hayan iniciado un proceso judicial o arbitral. Ella se basa en el principio general de la libertad de contratación, por el que las partes pueden disponer de todo aquello que tengan por conveniente, en tanto no se vulneren normas de orden público. El contrato de transacción tiene por objeto evitar un proceso judicial o arbitral o poner fin al ya iniciado, cuando por la autonomía de la voluntad los contendientes resuelven su conflicto siempre que el tema, la cuestión, la temática sea disponible. Esta es la mejor definición que yo he leído de transacción y la da una jurista española, Susana San Cristóbal Reales, artículo suyo titulado La transacción como sistema de resolución de conflictos disponibles, que está publicado en el Anuario Jurídico y Económico Escurialense del año 2011. No vale la pena que diga mucho más. Cualquier detalle que quieran leer de este trabajo lo pueden ver en cualquiera de mis publicaciones sobre el tema. Es decir, a la luz de lo que hemos dicho, de esta precisa definición, que la nota de disponibilidad del derecho transado es esencial para la existencia de una transacción válida. O dicho de otro modo, para la validez de una transacción. Transar sobre un derecho indisponible vuelve nula a la transacción. Si bien en su significación corriente la palabra transacción se emplea para designar toda clase de convenciones y básicamente negociaciones económicas, por eso se habla de transacciones bursátiles, comerciales, financieras, etc. En un sentido jurídico, la palabra transacción tiene un alcance más restringido, designando a un acto jurídico cuyo fin especial es el de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. De tal modo, la transacción es técnicamente un instrumento de composición de intereses y de eliminación de controversias jurídicas, mediante la cual sujetos enfrentados quitan situaciones conflictivas, abdicando recíprocamente sus pretensiones o reduciéndolas a una medida aceptable para ambas, lo que brinda certidumbre a sus derechos y claridad a sus deberes. Esta es la definición que personalmente yo he construido sucesivamente, obviamente no la primera vez que publiqué sobre el tema, pero sí a medida que lo fui pensando, y creo que es una definición bastante buena porque refleja todas las notas esenciales de la transacción. La transacción incluso ha sido definida en un concepto un poco más poético por un gran jurista francés, el profesor Charles Jarrosson se escribe, cuando dice que los contratos intentan en general precisar un futuro todavía nebuloso y que el contrato de transacción procura la mayoría de las veces trazar una raya frente a un pasado tumultuoso para dejarlo atrás. Es decir, que la transacción goza incontestablemente de un prejuicio favorable porque contribuye a desabarrotar los tribunales y da seguridad a las partes de que ellas no vaciarán toda su bolsa antes de poner o tener en claro, conocer la clave del asunto discutido. Con estas definiciones ya hemos perfilado qué es la transacción. La transacción está regulada como un contrato especial en el Código Civil y Comercial, en los artículos 1631 a 1648. Si uno mira con algún detenimiento la ubicación de la transacción como contrato especial en el Código, lo que surge de esta consideración, de esta mirada detenida, es un genuino estupor. ¿Por qué? Porque luego de regular los principales contratos típicos o nominados, en el libro tercero, Derechos Personales, título cuarto, Contratos en particular, después de los principales contratos, la compraventa, la locación, el depósito, el alojamiento en hoteles, etc.,
En los últimos capítulos del título cuarto, el código empieza a enlistar sucesivamente a una serie de figuras que muy poco tienen que ver entre sí. Capítulo 23, es decir, libro tercero, título cuarto, capítulo 23, la fianza. Capítulo 24, el contrato oneroso de renta vitalicia, 1599 a 1608. Capítulo 25, contratos de juego y apuesta. Capítulos 26, cesión de derechos. Sección primera, disposiciones generales. Sección segunda, cesión de deudas. Capítulo 27, cesión de la posición contractual. Capítulo 28, transacción, artículos 1641 a 1648. Capítulo 29, contrato de arbitraje, artículos 1649 a 1655. Contrato de fideicomiso, artículos 1666 a 1700. Y finalmente, dominio fiduciario, artículos 1701 a 1707. Si me están siguiendo aún, si no se han aburrido, verán de esta secuencia que hemos enumerado, que es absolutamente antojadiza la estructura que le ha dado el codificador, el legislador que dictó la ley 26.994, a estos contratos especiales. De lo antojadizo de esta estructura se aprecia en algunos detalles, como que la cesión de deudas es regulada como un contenido dentro de la cesión de derechos, mientras que la cesión de posición contractual ha ameritado un capítulo aparte. El capítulo 27, que en realidad pareciera que distingue claramente entre la cesión de posición contractual como si no fuera una especie de cesión de derechos. En segundo lugar, también surge claramente que el arbitraje, que es una arquetípica metodología de superación de conflictos, está regulado como un contrato después de arreglar la transacción, lo cual evidentemente mezclar en un mismo continente el contrato de juego y apuesta, la transacción, el arbitraje, el dominio fiduciario, evidentemente carece de toda lógica y de toda coherencia. De la simple lectura de la grilla de contenidos contractuales que hemos enlistado, surge una marcada asistematicidad, es decir, una ubicación antojadiza, fuera de todo orden lógico, de los contratos ubicados luego de la donación y la fianza, luego de los cuales se entremezclan contratos en los que el azar tiene una alta incidencia, como el contrato de juego, con contratos transmisivos, como el de cesión, con contratos determinativos, como la transacción, y con contratos en los cuales se busca evitar una sentencia judicial, también parecido a la transacción, pero con un contenido un tanto diferente, dado que un árbitro es el que arriba a una solución que las partes tienen que aceptar, en vez de hacerse justicia a ellas mismas, como ocurre con la transacción. Es decir, se ha coronado con el dominio fiduciario, que nada tiene que hacer aquí, en este segmento del código, la regulación del dominio fiduciario, se ha coronado una auténtica comedia de enredos normativa. Esta comedia de enredos normativa se patentiza en la regulación como un derecho personal del dominio fiduciario, artículos 1701 a 1707. Y en todo este equívoco sistemático, la ubicación de la transacción en medio de semejante cenagal deja serias dudas respecto de qué esencia le asigna el legislador a este contrato, a esta figura, y cuál es su rol para su peculiar criterio, digamos, y cuál debería cumplir. Todas estas extravagancias, todos estos extravíos, hacen pensar que el legislador que dictó la ley 26.994 tenía muy pocas cosas en claro y ninguna precisión metodológica ni de contenidos, lo que exige al intérprete, es decir, al juez, a los operadores jurídicos, a los abogados, una inusual finura hermenéutica y una absoluta claridad en este tema, porque de otro modo no se va a poder arribar
a nada demasiado claro en todo este revoltijo. Lamentablemente, la ley 26.994 y la comisión redactora del anteproyecto siguieron al proyecto del 98 y no siguieron la sistemática de Vélez, que en esta materia era mejor que la que finalmente ellos siguieron, que era la del Código francés, de considerar como una figura especial de contrato a la transacción. A nuestro criterio, si bien es cierto que la transacción puede formalizarse a través de un contrato, también puede perfectamente anidar en un acta de una audiencia llevada adelante en tribunales en medio de un juicio donde justamente se transa el derecho disputado para evitar que el juez llegue a una sentencia. Entonces, la tesitura correcta, a nuestro juicio, a diferencia del nuevo ordenamiento que ubica a la transacción entre los contratos y encima, entre el contrato de cesión de posición contractual y el de arbitraje, consideramos que la transacción debe ser vista como una figura sui generis, que puede ser un contrato o puede ser, como la regulan los códigos procesales provinciales, un medio alternativo de resolución de conflictos. De modo que solamente ver a la transacción como un contrato y solamente pretender darle el tratamiento que le dan los artículos 1641 y 1648 y las varias normas que asistemáticamente se refieren a la transacción y que están dispersas por el código, como los artículos 121, inciso E, 177, 539, 730, última parte, 818, 835, inciso D, 846, inciso D, 847, inciso B, y 851, inciso C, del Código Civil y Comercial, y sin olvidar que el artículo 1396, infine, utiliza el vocablo transacción en plural, es decir, transacciones, con un sentido antes económico que jurídico al hablar de seguridad de las transacciones. Todo este revoltijo regulatorio evidentemente hace que uno deba ser muy preciso cuando analiza la transacción en el derecho vigente. La transacción, en un sentido técnico-jurídico, es un negocio jurídico en el que dos partes con un interés contrapuesto intentan acercar posiciones para finiquitar o dar finiquito al litigio. Si a mí me apuran, yo diría que preferiblemente haber hablado de un contrato, tendríamos que hablar de un negocio jurídico bilateral en que dos o más partes con un interés contrapuesto acercan posiciones, hacen concesiones recíprocas respecto de un tema sometido a decisión judicial o sobre una cuestión dudosa, intentando finiquitar un litigio comenzado o evitar uno. En el artículo 1641, el concepto que da el Código Civil y Comercial digamos, de esta figura de la transacción, es un contrato, digamos, que sigue al 832 del Código de Vélez. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, se extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Hay algunas ligeras modificaciones respecto del artículo 832 del Código, como por ejemplo invertir los términos, pero básicamente son cosméticas, no cambian en gran medida lo que el artículo 832 del Código de Vélez decía. En primer lugar, las dos innovaciones mayores que hacen no mueven la aguja, tampoco lo estropean. Pero hay una tercera modificación que evidentemente podamos estar de acuerdo o no, es un cambio importante y tiene consecuencias relevantes para el asunto. ¿Cuál es esa tercera modificación? El código deja de considerar a la transacción como un acto bilateral para pasar a encuadrarla dentro del ámbito de los contratos. Y eso sí cambia un poco las cuestiones. Desafortunadamente, la transacción no ha logrado en nuestro medio, en nuestro foro, un lugar de privilegio como forma de solución de conflictos, de autocomposición de conflictos, donde las partes acuerdan para evitar un largo pleito y un pronunciamiento tardío. Miraba ayer
una sentencia de la Corte del 29 de octubre, en donde se resolvía un asunto de libertad de expresión. Lo subí a mis grupos para los que no sean miembros. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, que está rondando las 42.000 personas, 42.000 miembros, y ahí lo subí al fallo. Estuve mirando el fallo, que es un fallo respecto de un juicio iniciado contra Mariano Grondona y el programa Hora Clave, que posiblemente los más jóvenes que estén asistiendo a la conferencia no sepan quién es Grondona ni quién era Hora Clave, que era un programa muy importante. Y estuve mirando que los hechos que se terminaron resolviendo por la Corte en 2024, es decir, el 29 de octubre de 2024, esos hechos habían ocurrido en el año 2000. Repito, esos hechos habían ocurrido en el año 2000. Es decir, que durante 24 años la magistratura argentina ha estado debatiendo acerca de la significación de lo que se dijo en Cámara, de la intención, de la libertad de expresión, de la real malicia, de los fallos Campillay y Costa contra municipalidad, que son el eje de lo que la Corte siempre resuelve en materia de libertad de expresión, y que son de la década del 80. Es decir, que la Corte actual, con la cual mucho no coincido, en general, sigue aplicando criterios en materia de libertad de expresión de la década de 1980, cuando ha cambiado tanto todo en 50 años que realmente cuesta imaginarse cómo se compatibilizan esos criterios con la realidad actual. Pero más allá de eso, como apostilla, más allá de eso, y volviendo al tema de la transacción, ¿cuánto se hubiera evitado de tramitaciones, de debates y de costos si ese juicio hubiera sido transado oportunamente, si no se hubiera llegado al final? Desafortunadamente, la transacción no ha arraigado mucho entre nosotros, en nuestros foros, por dos motivos. Primero, por la formación que se le da a los abogados, que sigue siendo una formación belicosa, litigante, en vez de consenso, en vez de favorecer el acuerdo rápido para evitar costos. Y en segundo lugar, porque lamentablemente en nuestros foros no se capacita a los negociadores en cuestiones como matemática financiera, como herramientas de persuasión, etc. Y la gente sigue en el marco de un arbitraje, en el marco de una conciliación, en el marco de una transacción, sigue debatiendo aspectos jurídicos. Cuando en realidad lo que debieran hacer es un ejercicio de matemática financiera, de modo de poder hacerle ver a la gente que transar hoy es mucho mejor negocio que incluso ganar el juicio mañana, financieramente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana con la economía. Y si la economía argentina sigue el ritmo de lo que viene trayendo en los últimos tiempos, entramos en un terreno desconocido. No se sabe qué va a pasar. En cambio, hoy sí se puede mensurar. No se sabe si le van a aplicar una indexación, si no se la van a aplicar, cómo se la van a aplicar. Es decir, la transacción es la autocomposición de intereses por las partes que ceden hasta donde pueden o hasta donde aceptan, incluso a veces que ceden hasta cuando duele, hasta donde duele, con tal de evitar que la litis le sea fallada el día de mañana en condiciones imprevisibles. Porque eso también hay que decirlo. La transacción en la actual situación de la justicia argentina tendría una razón de ser mucho más importante que la que tenía en el Código de Vélez, porque la magistratura argentina, sin que nadie se ofenda, hoy es mucho menos precisa y mucho menos confiable de lo que lo era en nuestra etapa formativa. Hoy en día, encontrar jueces sobresalientes, confiables, que la gente con su solo nombre, el prestigio los preceda, realmente es algo bastante complejo, bastante difícil. Es más, muchas veces uno ve las resoluciones que se toman que a veces pretenden explicar hasta cosas que son obvias o de sentido común, o a veces incluso pretenden explicar en contra del sentido común.
Y por eso mismo la transacción, en un marco de una justicia como la que tenemos hoy y de una legislación confusa muchas veces, la transacción es una herramienta de solución, de superación del conflicto que realmente debiera tener mucho mayor incidencia. Desafortunadamente, esta herramienta ha sido preterida, ha sido dejada de lado nuestro derecho, privilegiándose por sobre ella otras figuras como la mediación o el arbitraje, que tampoco han dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque en tanto no haya un cambio cultural, la gente toma, por ejemplo, a la mediación como un requisito imprescindible para poder litigar. Entonces, desafortunadamente, solo es un trámite, un rito, no se la toma en serio. La transacción tampoco ha tenido demasiado éxito, pero esperemos que en el futuro se pueda darle a esta herramienta un perfil mucho más útil que hasta ahora. La transacción tiene similitudes y diferencias con la novación. Al igual que la novación es un convenio extintivo de obligaciones, pero tiene dos grandes diferencias. La transacción extingue, en vez de una sola obligación, una acción relativa a un derecho litigioso con la misma fuerza que una sentencia definitiva. Y en segundo lugar, la transacción produce el efecto extintivo no por la creación de una obligación nueva, sino por el intercambio de concesiones recíprocas, por lo que no es un acto creador, sino un acto extintivo de la obligación. La transacción es un acto declarativo de un derecho preexistente y es un acto de liberación de un litigio y de una obligación dudosa que se transforma en cierta. Si bien, adicionalmente, accesoriamente, la transacción puede comportar la creación de obligaciones o derechos nuevos, que son la contrapartida de una renuncia en ese litigio, esos derechos u obligaciones nuevos no están jamás destinados a sustituir a una obligación preexistente, lo que la distingue esencialmente de la novación. Es más, el carácter declarativo de la transacción es incompatible con la idea de novación. Por definición, el derecho declarado en la transacción preexistía. Por eso, salvo intención contraria de las partes, la transacción nunca importa una novación. Dicho todo ello, respecto de la transacción, vamos a decir que en nuestro juicio la transacción es un acto convencional, bilateral, indivisible y de interpretación restrictiva. No siempre es un contrato, a diferencia de lo que dice el Código Civil y Comercial. En ocasiones, la transacción es un acuerdo judicial o extrajudicial que se plasma solo bajo la forma de un acta, no de un contrato. Y en ese caso, la transacción es un negocio jurídico conmutativo. Y acá voy a hacer un punto y aparte. En la clásica discusión respecto de la esencia jurídica de la transacción, discusión que durante muchos años, incluso décadas, estuvo enturbiada por un serio error cometido por la Cámara Nacional Civil en varias de sus sentencias, en donde consideraban a la transacción un negocio jurídico o un acto jurídico aleatorio, y por eso mismo no aceptaban la impugnación de un acuerdo transaccional por vía del vicio de lesión, porque decían que si el acto es aleatorio, no juega la lesión. Eso implica un gravísimo error, porque la transacción no es un negocio jurídico aleatorio, es un negocio jurídico conmutativo, cuyo objetivo es determinativo o de fijación de la situación obligacional de dos sujetos entre sí. Este negocio jurídico, la transacción, tiende a brindar certeza a una relación jurídica que se encontraba en una situación de indeterminación o incertidumbre. De modo tal de que lo que había en la transacción no era un alea, no imperaba el azar, lo que había era una incertidumbre. Y de más está decir, porque estoy hablando para un público calificado, que
la incertidumbre no es equivalente al alea. ¿Por qué? Porque el alea implica un albur. El alea implica el juego de un azar que es incontrolable por las partes. Mientras que la incertidumbre es algo muy distinto. No hay alea, ahí lo que hay es indeterminación. Es decir, felizmente esta vieja posición de la Cámara Nacional Civil ha sido dejada de lado y hoy en día se acepta en la jurisprudencia mayoritaria que la transacción es un negocio jurídico conmutativo, no uno aleatorio. Y por ende, la transacción también se puede impugnar por el vicio de lesión. Cuando, por ejemplo, una de las partes ha cedido la mayoría y la otra parte ha cedido muy poco. Es decir, que las concesiones recíprocas han sido absolutamente desproporcionadas. La primera vez que yo recuerde que vi que se aplicaba el vicio de lesión en materia de transacciones no fue en un fallo de la Cámara Nacional Civil, sino un fallo de la entonces prestigiosísima Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, en un fallo que se llamaba Romero contra el Halcón, del año 1983, en un voto del doctor Rollero, la Cámara de La Plata hizo lugar en un tristísimo caso al vicio de lesión e invalidó o modificó el acuerdo que se había alcanzado entre las víctimas de un accidente y una compañía de seguros que se había aprovechado de su dolor. Una compañía de seguros, sin respetar los días de luto y llanto, había ido al velorio, era una pareja que en una vieja Fiat multicarga, una camionetita Fiat multicarga, 1100, iban la pareja con la señora con un bebé en brazos, van a cruzar la avenida 44 de La Plata, una de las avenidas principales, y un micro de la empresa El Halcón colisiona al auto y mata a la criatura. Y hiere seriamente a sus padres, pero a la criatura la mata instantáneamente. Sin respetar los días de luto y llanto, los negociadores, entre comillas, de la empresa de seguros, van y le hacen una oferta económica insignificante a esta gente que en su necesidad y en su dolor firman. Cuando esa consternación pasa, van a ver un abogado que los asesora bien y les plantea que pueden invalidar el acuerdo en el cual habían cobrado solamente un 2% de lo que les hubiera correspondido. Los convence, inician una acción que termina siendo fallada por la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, en donde en un voto brillante se hace toda esta disquisición respecto de la transacción, de que no es aleatoria, de que es conmutativa, de que no hay alia, no hay azar, sino que lo que hay es incertidumbre. Y en ese momento, cuando yo era todavía estudiante en La Plata, adopté la posición que he seguido toda mi vida a su respecto y que he ido luego desarrollando y que ahora se aplica al Código Civil y Comercial. La transacción, hay que tenerlo claro, no es un negocio jurídico aleatorio, es determinativo. Y no hay alias sino incertidumbre. En toda transacción se persigue transformar un estatus jurídico de cierta indeterminación por otro estatus seguro o definido, mediante el cambio de prestaciones que tienen que tener alguna equivalencia, alguna proporcionalidad, al menos. Si las transacciones, mejor dicho, si las concesiones recíprocas de la transacción son absolutamente desproporcionadas, evidentemente algo está mal. Y en ese caso se podría invocar el vicio de lesión, que en el Código Civil y Comercial también está contemplado. Bien ha dicho el maestro Luis Díez Picasso, el maestro español, que la transacción se encamina a sustituir una relación jurídica incierta o susceptible de serlo por otra relación jurídica no dudosa que se caracteriza esencialmente por una situación definida y por el cierre
de cualquier posibilidad de litigio a futuro. La incertidumbre de naturaleza objetiva que representa la existencia de un juicio entre las partes o de una situación jurídica dudosa revela cuál es la esencia de la transacción, que tiene dos elementos fundamentales, indispensables. Primero, lo que los romanos llamaban la res dubia. Res dubia, la cosa dudosa o litigiosa en derecho. Y en segundo lugar, la existencia de concesiones recíprocas. Si alguna de las dos, de cierta proporcionalidad, claro, si alguna de las dos faltara, claramente no hay una transacción, sino lo que puede haber, por ejemplo, si no hay cierta proporcionalidad en las concesiones recíprocas, lo que hay ahí es un aprovechamiento, no una transacción. Por eso no nos parece que deba limitarse la figura de la transacción acotándosela a los márgenes estrechos del contrato, como lo dice el artículo 1641 del Código Civil y Comercial. Ello así, porque la transacción puede ser un contrato, pero también puede no serlo. Puede ser un acuerdo judicial volcado en un acta. Y en cualquiera de esos supuestos se produce el efecto de la cosa juzgada entre las partes. Es decir, que una vez que se ha llegado a un acuerdo transaccional, este es vinculante y no puede ser revocado unilateralmente y a lo sumo puede ser impugnado, lo cual no es fácil porque el legislador ha complicado la impugnación de este tipo de acuerdos justamente para dar certidumbre, certeza jurídica, seguridad jurídica y evitar que la transacción de hoy sea renovada como pleito mañana. Todo lo que hemos visto hasta aquí, entonces, nos lleva a seguir afirmando que los códigos procesales provinciales, cuando hablan de la transacción, hablan de ella como un modo anormal de terminación del proceso, estipulando sus condiciones en el artículo 308 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de aquellos provinciales que han seguido las aguas de la ley 17.454 que tan brillantemente redactara el maestro Carlos Colombo, así como su exposición de motivos que les recomiendo leer. La transacción celebrada ante el juez constituye entonces una institución perteneciente tanto al derecho procesal como al derecho sustantivo o de fondo. Los efectos de la transacción alcanzan al estado jurídico sustantivo declarado o modificado la relación jurídica existente entre las partes, produciendo una mutación de esta situación, pero a la vez también implica una mutación de la relación procesal, la terminación del proceso y la creación de un título ejecutivo que en caso de incumplimiento mañana puede directamente ejecutarse como si fuera una sentencia. Es decir, que es un título ejecutorio. De lo anteriormente expuesto se desprende que la transacción es un acto bifronte, en parte sustancial, en parte procesal, que se escapa de los estrechos continentes que le ha querido dar el legislador que dictó el Código Civil y Comercial. Dicho todo ello, y para no aburrir, vamos a ir a un repaso jurisprudencial que he hecho de las últimas jurisprudencias que existen en materia de transacción y que me parece que podría ser de alguna utilidad. Como primera medida, voy a recordar que mi sala, la que era mi sala, la sala A de la Cámara de Apelaciones de Trelew en lo civil y comercial, resolvió en un caso Frasinelli, resolvió el tema de las características de la transacción, los elementos esenciales, etcétera, y llegó a una conclusión fundamental. Sin res dubia, es decir, sin cosa dudosa en derecho, no puede haber transacción. Ustedes me dirán, ¿y cómo se llegó a este criterio? Muy sencillo. Se trataba de un asunto en el cual dos partes contendientes que habían obtenido sentencia firme pretendían presentar una transacción para que el juez interviniente la homologara, a lo cual el juez se negó por decir que la sentencia firme impedía una transacción posterior. En todo caso, podrá haber un acuerdo de pago,
pero no una transacción. Este pronunciamiento llegó a la Cámara, y la Cámara de Apelaciones de Trelew-Salá, el 2 de mayo de 2011, en el caso Francinelli Nuria contra Telechea Karina, llegó a una resolución en donde se dijo justamente eso, que cuando había sentencia firme no tiene sentido pretender que ha habido una transacción, porque ya no hay nada sobre lo cual transigir, porque los conceptos de sentencia firme y transacción son mutuamente excluyentes, pues por esencia la transacción solamente es viable cuando se está en presencia de obligaciones dudosas o litigiosas, lo que no ocurre al existir sentencia firme en un pleito que ha dejado de ser tal porque ha fenecido y solo se puede discutir el cumplimiento del decisorio, nada más. El fallo lo pueden ver en el dial, está publicado en el dial, lo pueden ver también en el portal Eureka Chubut, donde están cargados todos los fallos de la Cámara de Apelaciones, y es un fallo que firmamos en su momento, una interlocutoria que firmamos en su momento con el doctor Carlos Velázquez, el doctor Carlos Ferrari y quien les está hablando. Dicho todo ello, me gustaría hacer este repaso de la jurisprudencia de los últimos tiempos sobre la transacción, que realmente es muy rica la jurisprudencia, muy interesante, y que me parece que es lo que más les va a resultar de interés, hechas las aclaraciones que ya hemos hecho. En primer lugar, hay que decir que en cuanto a transacción, hay muchas cosas que están en duda, que son dudosas. Por ejemplo, el tema del efecto tapón de las transacciones realizadas en procesos colectivos. Los procesos colectivos le asignan a la transacción una suerte de efecto tapón, es decir, que una vez que se llega a un acuerdo con el que primero litigó, el primero demandó, además, los que siguen detrás de él no pueden hacer otro tipo de reclamaciones. Respecto a este tema hay una chicharra sonando, no sé qué será. Decía que respecto del efecto tapón, la verdad que incomoda bastante ese sonido, no sé si lo podrán eliminar. Hola, es una de las personas que está escuchando la charla que está levantando la mano. Le pedimos si puede, Está bien, si pero tiene alguna pregunta, que escriba por el chat. Si se le dijo inmediatamente que se iba a preguntar al final, es de mala educación insistir de esta manera, me parece. Le pedimos a la doctora si tiene algo para consultar, que lo haga por el chat y al final de la charla le van a responder lo que necesite. Me parece de cierta urbanidad el tema. De otro modo, interrumpe a todos los demás y no los deja aprovechar lo que estoy diciendo. Bien, decía que en un caso del efecto tapón, para aprobar un acuerdo transaccional en los procesos colectivos y justificar su fuerza expansiva respecto de las partes que no intervinieron en su celebración, la jurisprudencia ha dicho que debe encontrarse un equilibrio entre las concesiones formuladas y los beneficios obtenidos, procurando inferir si los miembros ausentes del grupo hubieran razonablemente aceptado los términos de la transacción en caso de haber participado personalmente en las negociaciones respectivas en defensa de sus propios intereses. Esto lo dijo la Cámara Nacional de Comercio, Sala B, el 22 de diciembre de 2022, en un caso que se llamaba ADUC contra Organización de Servicios Directos Empresarios, publicado en la Ley Online. Y en otro fallo, se dijo que el artículo 54 de la Ley 24.240, que establece el andamiaje de los requisitos insoslayables que deben ser cumplidos para que el jugador homologue la transacción a la que arriben las partes en los procesos colectivos, en tal sentido, y además de la necesaria intervención del Ministerio Público, que en ese caso prestó conformidad, la norma en cuestión exige que el pronunciamiento mediante el que se dispone la homologación sea fundado y que el acuerdo garantice la posibilidad del efectivo ejercicio del derecho de exclusión de quienes no deseen someterse a ese pronunciamiento. Esto lo dijo la Justicia Nacional de Primera Instancia de lo Comercial de la Capital número 14, juzgado, del 8 de julio de 2021 en el caso PADEC,
contra Banco de Galicia y Buenos Aires. Está bien publicado en la ley online. Respecto de cómo se plasma la transacción, hay una serie de fallos interesantes, sobre todo uno que dijo que una carta de pago presentada por el ejecutado nunca puede ser entendida como una transacción respecto de un reconocimiento de deuda suscrito con posterioridad, máxime cuando no se hace referencia en ese instrumento a la deuda ejecutada en la causa en virtud de dicho reconocimiento. Este es un fallo de la Cámara Nacional Civil, sala C, del 6 de marzo de 2020, en el caso Fedel contra Acervo. Bien, hay varios fallos más. Voy a hacer una muy sucinta referencia, como para que nos queden claros los principales criterios, y luego vamos a ir a las preguntas, si es lo que desean. En un fallo de San Nicolás, de la Cámara Primera de Apelaciones de San Nicolás, del 17 de noviembre de 2020, en el caso Gasol Adrián contra Ormazábal, se dijo que el hecho de existir una sentencia no es obstáculo para la transacción si la misma se encuentra apelada, por cuanto se trata de obligaciones aún litigiosas, criterio que es correcto. Lo que no puede existir es una sentencia firme, pero si la sentencia, por ejemplo, hubiera sido apelada ante la Cámara de Apelaciones, o la sentencia de la Cámara de Apelaciones recurrida por un recurso extraordinario, pendiente la resolución de ese recurso, perfectamente se puede llegar a una transacción para evitar justamente que la causa duerma el sueño de los justos 4 o 5 años en un tribunal. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema Nacional, muchos casos los tienen 4 o 5 años esperando. La gente se cansa, se muere, le cambia la situación, necesita sacarse de encima un problema. Bueno, en estos casos la transacción puede ser el medio de terminar con la espera y darle un finiquito a una situación que de otro modo no se sabe cuándo va a terminar con una sentencia firme. Respecto de los efectos de la transacción que ha sido homologada judicialmente reviste el carácter de cosa juzgada y causa ejecutoria, porque el acto jurisdiccional equivale entonces a la transacción, al homologarlo, y entonces se puede mandar cumplir esta si luego cambiase de idea el que transigió y no desea cumplirla. Un tema interesante, en un fallo muy interesante, respecto de si se pueden homologar transacciones en una usucapión. Es sabido que la usucapión es una forma de adquirir un derecho real y que los derechos reales están cruzados por el orden público. De modo tal de que la voluntad de las partes allí no puede ser válida porque no son derechos disponibles libremente. Y entonces en ese fallo se dijo que el juez no puede ni debe homologar un convenio por el cual en un juicio de usucapión y sin producción de prueba se transfiera al usucapiente la propiedad objeto de la acción. Aun cuando la voluntad individual haga alusión a la celebración de una transacción, el juez no puede hacer caso de la misma si no están cumplidos en la causa los requisitos para la admisión de una usucapión, es decir, para la procedencia de una usucapión triunfante. Esto lo dijo la Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata, Sala Segunda, el 9 de noviembre de 2017 en el caso Rebón contra Bernal. Y el último fallito, después si quieren se los puedo pasar a la síntesis que he hecho. El último fallito respecto de los costos de la transacción, muy interesante, cuando se dijo que si las partes no acordaron nada respecto de los costos y costas de la transacción, se debe entender que las mismas se han asignado en el orden causado. En un fallo se dijo que al momento de determinar quién debe cargar con las costas del proceso, es necesario aplicar las reglas que rigen la materia y entonces, según sean esa materia, va a ser costas por su orden, o que si fuese un caso
de alimentos, podría llegarse a tomar otra decisión, por ejemplo, para no perjudicar al alimentado. Esto lo dijo la Cámara de Apelaciones de La Plata, la Cámara Segunda de La Plata, Sala Primera, el 4 de agosto del 2022, en un caso publicado en JUBA, sumario B 258.513. Bien, si les parece, con esta reseña lo dejaríamos ahí. El tema da para muchísimo más y ahora sí estoy a las preguntas que quieran hacerme. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Muy interesante la charla y encantada que si Marcelo me pasa el material, yo se lo hago llegar a todos los concurrentes. ¿Cómo no? Estoy segura que están interesadísimos. Yo quería decirle, ¿no? Entre las sentencias recurridas que estuvo mencionando, ¿qué pasa cuando hay un recurso de queja? O sea que el recurso extraordinario ya pasó, fue rechazado, y hay un recurso de queja. Es una situación particular, porque la sentencia se puede ejecutoriar, y no sabemos. El recurso de queja es un recurso de hecho, Claro. Que como tal no interrumpe, digamos, no significa que la cuestión no pueda seguir evolucionando en el expediente. Claro. Ahora bien, una cosa es si el tribunal al cual se presentó la queja pidió los autos y otra cosa es si no. Claro. Si el tribunal al cual se presentó la queja pidió los autos, yo personalmente, esto no lo dice en ningún lado, no lo he visto resuelto, pero por criterio. El criterio que aplicábamos nosotros, por ejemplo, en la Cámara. Si el tribunal, ante que se presentó la queja, el recurso de hecho, pide los autos y en ese momento se presentase una transacción, yo creo que debería considerársela. Si pide los autos. Si pide los autos. Por el contrario, si se interpone una queja y el Tribunal Superior no pide los autos, no activa, no hace nada, ahí es más dudoso. Ahí sería bastante más dudoso. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ocurre respecto de la ejecución. Claro, hay ejecución, claro. Cuando usted tiene un recurso de queja que lo interpone porque le han denegado el recurso normal, el recurso extraordinario, por ejemplo, que correspondería, se lo han denegado, muchos tribunales consideran firme la sentencia y la mandan a ejecutar. Sí, por eso la El pregunta, mismo ¿no? criterio habría que aplicarlo a la transacción. Si el Tribunal Superior no pide el expediente. Claro. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo la palabra y voy a decir una cosita más y ya hay algunas preguntas de los concurrentes. Yo he visto varios casos de aplicar la impugnación de la transacción en el caso de división de bienes, donde la mujer fue presionada o mal asesorada por un escribano puesto por el cónyuge y aceptó un reparto de bienes absolutamente inequitativo, ¿no? Ahí he visto cómo se han impugnado transacciones. Últimamente hay muchos fallos que, así como antes se hablaba del peatón distraído, del ciclista desaprensivo, es decir, de figuras así que parecían surgidas del Emilio de Rousseau, criaturas protegidas, incluso contra su propia torpeza. Últimamente se habla mucho de los vulnerables. Esa es una creación del doctor Zaffaroni. Ahí ha habido de todo. Es decir, hay un caso muy interesante de la Corte Suprema de Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde en un caso hizo una salida salomónica. Dijo, está bien el tema de los vulnerables, pero usted no ha probado ser vulnerable. Y se sacó el tema de encima. Con el tema de los vulnerables hay que tener mucho cuidado. Hay que ver caso por caso. Porque en muchos supuestos, la alegada vulnerabilidad hace que la gente quiera ir en contra de sus actos propios anteriores. Y si los actos propios anteriores fueron jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, no hay nada que hacer. Entonces ahí está el tema, en ver la eficacia de la... Si una persona por vulnerabilidad ha tenido que prestar consentimiento a un acto viciado, es una cosa. En ese caso procedería la revisión. Si no,
Si la vulnerabilidad es una mera excusa para volver sobre actos propios anteriores eficaces, ya no. No, y así es la jurisprudencia que he leído, hay unos cuantos fallos, sí, y algunos los vi yo. Yo lo dije en un caso que se llamaba Pastor Nil contra Gigo, donde yo analicé detenidamente, también se lo puedo mandar si gusta, analicé detenidamente el tema de las condiciones o requisitos para la aplicación de la doctrina de los actos propios. Y cuando dije, por ejemplo, que muchos jueces y autores argentinos cometían un serio error, bueno, también lo cometió Díaz Picasso, nada menos, ya que el tema es esponjoso, por lo menos, cuando hablan de la objetividad, no, porque la buena fe se aprecia objetivamente. ¿Eso qué quiere decir? Según cómo se explique eso, ¿está bien o está mal? Porque si la buena fe se aplica objetivamente, quiere decir que usted tiene que estar atado a cualquier acto anterior. Y lo que yo decía era lo siguiente: ¿qué parte no entendieron de que para aplicación de los actos propios el acto tiene que ser jurídicamente relevante y plenamente eficaz? Con lo cual, si hay un vicio en el acto y ese vicio está demostrado, ese acto no es plenamente eficaz. Entonces, ¿dónde queda la objetividad? En ningún lado, es un invento. ¿Qué pasa? Alguna fijeza tiene que haber, porque si no, de toda la gente, 3 años después o 2 años después, porque habló con un abogado o lo que fuera, vendría a volver sobre sus actos propios. Tiene que haber algún límite. Ah, perfecto. Pero el primer acto vinculante tiene que ser válido. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá hay una consulta de la doctora Massaler, ¿no? Que pregunta qué efectos tiene la transacción respecto de terceros interesados. Y después pone, sentencia firme admite transacción, ¿por qué no con apelación? Creo que Vamos de a uno, vamos con la primera. Sí. Dígame la primera entonces. ¿Qué efectos tiene la transacción respecto de terceros interesados? La transacción es, como la regula el Código Civil y Comercial, un contrato. En el Código Civil y Comercial rige el principio de relatividad de los contratos. Con lo cual, los contratos son, digamos, son obligatorios para los que lo firman y sus sucesores. Entonces, respecto de terceros, una transacción no tiene mayor importancia porque es inoponible. Es un hecho, un acto inoponible, lo que sería en latín res inter alios acta, cosa pasada entre terceros. Ahora bien, siempre puede pasar que, por ejemplo, alguien sea afectado por una transacción, y en ese caso lo que puede interponer es una tercería. En ese caso inicia una tercería, dice: señor juez, mire, acá han dispuesto sobre derechos que en realidad me pertenecen a mí. Yo le puedo dar un ejemplo a esto. Hay un fallo, un voto mío, en el caso Curiche sobre tercería. Ahí hubo un acuerdo en un expediente entre un señor que era el marido de la señora Curiche, el ex marido de la señora Curiche, y un acreedor suyo. El acreedor le había hecho un juicio, lo tenía acorralado, el hombre entonces desesperado les cedió una vivienda social que él había obtenido del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo. Se presenta la señora Curiche y dice: no, un momentito. Dice: yo estoy viviendo con mis hijos ahí, en la división de la sociedad conyugal yo me quedé con eso no es de mi marido, él no puede válidamente cederlo. Y por otra parte, el reglamento, el estatuto del IPBU dice que las viviendas sociales no son cesibles, salvo con acuerdo del organismo. Y acá no hay ningún acuerdo. Acá no hay ninguna conformidad. Bueno, nosotros hicimos lugar a esa tercería, diciendo que no se pueden aplicar a las viviendas sociales los mismos criterios que a una vivienda cualquiera. ¿Por qué? Porque hay una nota publicística que afecta a la cuestión, que no puede ser resuelta como una cuestión simple entre privados. O sea que en ese caso sería inoponible a un tercero que podría hacer valer sus derechos. ¿Y la segunda pregunta? Yo lo que estoy leyendo acá es: sentencia firme admite transacción,
¿Por qué no con apelación? No. Es al revés, creo, ¿no? No. La sentencia firme, si hay una sentencia firme, no se puede transar. Lo que se puede llegar es un acuerdo de pago. Claro. Que es otra cosa, pero transar, es decir, diciendo la sentencia me acordó 500 millones de pesos, pero yo en realidad lo voy a hacer, le voy a hacer un precio a este hombre y le voy a aceptar 200, eso no se puede. No sé si hay otra pregunta. En el chat no veo ninguna pregunta. Si alguien quiere, les levanta la mano. ¿Pero sabe por qué no se puede? Porque a lo mejor hay que explicar eso. La doctora Francisca Elsa Mastaller, ¿usted? Porque no, una obligación no puede no tener... está montada, ¿no? Sí. Perdón, una obligación, con esto termino, una obligación no puede tener dos formas distintivas, sucesivas. Si ya se extinguió por sentencia firme, no se puede volver a extinguir por transacción. O sea, ya no había una obligación. Entonces, ese segundo acto transaccional es inválido. Tiene que escribir, doctora. Yo no la estoy escuchando. Darío, ¿estás ahí para desmutear? Si no, que le habiliten el micrófono a la doctora. Total, ahora estamos conversando. A ver si la puedo... no, es por un problema... Está en el grupo. Por unos inconvenientes que hubo en otras actividades, no se puede habilitar micrófonos. Bueno. Entonces, doctora, si escribe algo le contestamos, si no, no podemos. Yo quería decirles a todos, que lo omití decir al principio, que toda esta actividad, yo la estoy coordinando y desde que abrió las puertas del colegio estoy en estos cursos de contratos, que inclusive al principio lo dábamos 2 veces por año, después empezamos a hacerlos 1 vez por año, pero está organizada por el Instituto de Derecho Comercial al cual pertenezco, y que hay un saludo muy especial del director del instituto para el conferenciante, para Marcelo, y para todos los concurrentes, que es el doctor Héctor Alegría, que por razones de salud no puede concurrir. Pero bueno, también le haré llegar también los saludos de todos ustedes. Retribúyale el saludo al maestro. Por supuesto, está atrás de todo esto, juntos hacemos esta actividad académica desde que abrieron las puertas del colegio público. Algunas veces las hemos hecho presencial al principio, ¿no? Hace mucho. Sí, era siempre presencial hasta que fue la pandemia, fue siempre presencial. Y volveremos a ser presencial, pero lo que pasa es que en el colegio público dicen que es muy poca la actividad presencial que hay en este momento, y que la concurrencia es mucho mayor siendo por Zoom. O sea que hay un cambio de paradigma en esto, ¿no? Es una pena porque el contacto... La gente está ávida de presencialidad. Sí, volveremos, trataremos de volver con eso. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias, no veo más preguntas. A ver si acá hay una pregunta de Verónica Ramos que dice, por ahí ya lo mencionó el doctor, pero me quedé sin señalar unos minutos. ¿Cuánto tiempo tendría para impugnar un acuerdo transaccional? En principio, un acuerdo transaccional, si no tiene, digamos, si no tiene un vicio que invocar, no lo puede impugnar. Tiene que tener un vicio. Y en general, el plazo para invocar vicios de los actos voluntarios es de 2 años de prescripción. O sea que en principio sería ese el plazo. Bueno, contestadas todas las preguntas, lo aplaudimos al doctor, que nos dio una charla muy, muy interesante, y le vamos a agradecer el material que se los haremos llegar. Así que le hacemos un aplauso. No. Pero no lo vamos a escuchar porque están todos muteados, pero lo están aplaudiendo con la imagen, doctor. Un gran placer y muchas gracias a todos por la paciencia y por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo jueves. Marcelo, le mando un abrazo muy grande. Bueno, y éxitos en las conferencias que siguen. Que continúan. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el jueves próximo para todos.